Vamos a hablar un poco de bullying. Hablemos de bullying, esta ONG que tiene ya algunos años y que siempre charlamos. Está con nosotros su presidente, Pablo Meiner. Está también Gisela Rugna, del equipo psicoeducativo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Todo bien? Gracias. Todo bien. Bueno, en el medio de todo esto también, que para todo ámbito corre y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Seguro. Lógicamente. Bueno, estudiantes que sufren acoso escolar, según distintos estudios, ¿sufren o tienen peores desempeños desde lo académico? Digo, ¿esto ustedes están trabajando directamente con esta premisa? Así es. La semana pasada, una organización de Buenos Aires que se llama Argentinos por la Educación, junto con la Universidad Católica de Cuyo, han hecho un estudio, digamos, cotejando diferentes datos, y nosotros hemos apoyado ese informe, en el cual se establece una directa relación entre el bajo rendimiento académico, en este caso en matemática, a partir de las pruebas PISA 2018, y es la sensación que tienen los chicos de exclusión, y por el otro lado también aquellos chicos que han sido acosados, tanto verbal como físicamente. En algunos casos el estudio hace una paradoja en el sentido de que aquellos chicos que se han sentido excluidos hasta pueden llegar a sentir que pierden 1 año y medio de clases. En el caso de la violencia física, hasta 1 año de clases. Es como para hacerlo bien gráfico y que sean números que nos llamen la atención, digamos. No es un estudio que nos demuestra causa y consecuencia, porque a veces hay chicos que son acosados por justamente tener alto rendimiento académico. Pero sí son números que llaman la atención y que nos invitan a seguir profundizando y a trabajar sobre la problemática. Bueno, datos, a ver, realmente alarmantes y que repercuten más allá, digamos, de lo que tenga que ver con su nivel académico, en cuántas otras partes de la vida ha afectado, no solamente el chico, sino también a nivel familiar incluso. Exacto. Muchas veces en las escuelas no se le da tanta importancia o desde el Estado al clima escolar, a generar ámbitos de convivencia, y eso influye directamente después en el rendimiento. Entonces, quizás los docentes o los directivos están muy preocupados por cumplir con la currícula, porque en 1 año se den ciertos temas. Pero si esos temas se dan en un clima hostil, ese aprendizaje no es el correcto. Y de hecho no solamente se ve afectado el chico, sino todos los compañeros. No olvidemos de que el bullying no es algo entre dos, sino que justamente incluye a las familias, a los docentes, a los directivos, a los profesionales de la salud y a los compañeros, ¿sí? Imagínense cómo se siente un chico que ve una injusticia para con otro compañero y tiene miedo de ser el próximo. Está en un estado de amenaza constante, en un estado de alerta, y está entre que habla y no hablan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el clima que se termina generando en esa institución? También nosotros lo que estamos trabajando, investigando y vamos por esa línea es cómo afecta en el aprendizaje del chico un docente autoritario. Hoy en día se sabe que el miedo inhibe el aprendizaje, ya sea el miedo porque tus compañeritos o tus compañeros te hostigan, como también si tenemos al frente del aula un docente que es intimidante o descalifica desde lo verbal, ¿sí? Que no es lo mismo ser exigente que autoritario. Digamos, puede haber docentes más exigentes que otros, pero siempre con métodos académicos, acorde y entendiendo que la situación que se tiene que dar en relación es la del docente que intenta transmitir los contenidos y el pibe que intenta aprenderlos o debería aprenderlos. No es lo mismo un docente autoritario que un docente exigente. Digamos, exactamente, y justamente en relación a eso, nosotros ponemos mucho hincapié en un aspecto del clima que es la generación de las normas dentro de una institución. Y justamente ahora estamos brindando un taller con docentes que, bueno, ahora hemos suspendido por la situación, pero que trabaja cómo es la confección de esas normas y cómo deben ser llevadas a cabo dentro de la institución. Muchas veces esas normas están guardadas en un cajón o las escribe un director solo, y nosotros, bueno, proponemos otra forma donde las familias participen del armado de esas normas, los chicos participen, que estén expuestas, que sean formuladas de una manera positiva y no de prohibición, y que se sepa qué pasa cuando uno no cumple esa norma. Entonces eso también facilita al docente
tener otra energía en el aula. ¿Piensan que hace falta que las familias en general se involucran más en estas cuestiones? Sí, lógicamente. Como hoy les decía, el bullying es un fenómeno que ocurre porque todos somos parte. Y para que se termine, los adultos se deben hacer cargo de esta situación. ¿Sí? Un chico no puede salir solo de una situación de violencia. Somos los adultos los que debemos intervenir. Cuando hablo de los adultos, hablo del docente, los psicólogos, los psicopedagogos, los papás, ¿sí? Y bueno, y ni hablar los compañeros que deben denunciar, si lo ven. Preguntaba esto porque venimos hablando justo de la información en general. Se habla muchísimo de bullying, se realizan charlas en las escuelas, se realizan talleres también para todas las familias. Sin embargo, los hechos por ahí son cada vez más crudos también respecto a situaciones que aparecen en el aula, bueno, o en el colegio en general, ¿no? Sí, lo que ha pasado es que el bullying siempre existió, pero se Ahora ha se lo nombra. complejizado. Se ha complejizado en el tiempo. Las redes sociales juegan un rol muy importante, que complejizan aún más la problemática. El bullying se ha convertido, sobre todo en la adolescencia, muy psicológico, es muy silencioso, entonces a veces los padres no se enteran o los docentes no se enteran. Y muchas veces también lo que sucede es que esos papás o esos docentes no tienen las herramientas de cómo afrontar la problemática o cómo prevenir. Entonces quizás a veces no tiene que ver con no me involucro, sino que no sé cómo. Entonces en eso trabajamos. O no lo identifico, porque el bullying normalmente comienza con justamente este sentimiento de exclusión. Los chicos empiezan a darse cuenta de que los compañeros no le hablan, no lo agregan al WhatsApp, no le invitan al cumple. Y a veces si los adultos no conocemos y no poseemos estas herramientas, decimos, bueno, ya va a pasar, acércate a otro compañero. Y en cierta forma estamos normalizando el comienzo del bullying. ¿Sí? Entender también que el bullying lo sufre en muchos casos, la persona que sufre bullying, también hay que entender por qué un chico hace bullying. Porque es un niño, digamos. No es un, quizá, hablo también sin saber, pero me imagino, tampoco es una actitud de maldad, digamos. Probablemente ese pibe le está pasando algo puntual y su forma de plantearlo o de demostrarlo es buscando a otra persona, haciéndola sentir o inferior o mal, o agarrándolo para la joda o con chistes. Digo, me imagino que es una situación compleja que se da muchas veces, en la cual se tienen que evaluar todos las aristas que tiene y todos los actores, ¿no? Exacto, lo que acabas de decir es así. Pensemos, nadie disfruta de hacerle mal al otro porque sí. Imagínense un niño que ni siquiera formó su personalidad. Claro. Normalmente un chico que hostiga es un chico que en otro ámbito está sufriendo. Y a veces el estar sufriendo no tenemos que ir a pensar lo peor de que le pegan. No, a veces es porque nació un hermano y no sabe cómo tramitar o cómo poder procesar esta situación, a veces por una mudanza, porque está en un tratamiento médico. Entonces tenemos que tener en cuenta, los adultos somos los que tenemos que tener en cuenta lo que puede estar pasando. Y principalmente, no victimizar al chico que lo sufre, porque es muy difícil salir de ese lugar. Cuando vos le decís a un chico que es víctima, este chico empieza a creer que él no puede con la situación. ¿Sí? Quería preguntarte puntualmente, Pablo, acerca de las redes sociales. Vos recién estabas nombrando esto. ¿Cómo hacer una buena utilización de redes sociales cuando se trabaja y se aborda el tema de bullying? Bien, nosotros apuntamos mucho a ese aspecto, digamos. Proponemos que en las escuelas no se vea las redes sociales como un enemigo, como algo malo, sino que al contrario, que abre la puerta a un montón de posibilidades y de actividades pedagógicas, didácticas muy interesantes. Entonces, primero que nada, usar las redes desde el lado positivo. Y segundo, que el adulto se involucre y sepa dónde están los chicos en las redes sociales. Bien. Y que lo trabajen en clases. Muchas veces sucede eso, se prohíbe y los chicos igualmente de todos siguen modos entrando a las redes, se ve como algo malo. Entonces el adulto se aleja de ese mundo. Entonces es importante que el adulto empiece a conocer cuáles son las redes sociales que se usan. Después hay protocolos para actuar una vez que hay ciberbullying, qué hacer con ese chico que es hostigado. También hay cuestiones legales a nivel internet, pero se puede hacer mucho desde la prevención y desde el lado de la pedagogía positiva. Aquellos que quieran contactarlos, ¿cómo los encuentran? Tenemos una página web que es www.hablemosdebullying.org y después tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Bullying y un celular
que se pueden comunicar llamando o vía WhatsApp, que es 155 67 86 44. Repetimos, 155 67 86 44. Bien. Gracias por venir, a los dos. Gracias a ustedes. Muchas Un gusto gracias. tenerlos.